Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Amparo. Profesor, buenas noches. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Ok, vamos a continuar con la lectura de lo que es vida y a ver si tenemos tiempo también para poder terminar de leer el recurso de lo que es SOAT. ¿Ya? También es un seguro obligatorio en soles importante. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir pantalla para ver. Nos quedamos en la clase pasada en lo que era vida ley o el decreto ley 688, ¿no? Este es un seguro obligatorio, ¿ya? Que se tiene que contratar por parte del empleador a favor del empleado. Una persona que está en planilla, ¿no? Tiene que contratarlo. Antes el requisito era de 4 años, ¿no? A partir de una modificación de la ley del año pasado, esto ya no es así. Ahora es desde el momento que ingresa a trabajar, ¿no? El empleador tiene la obligación de proporcionar esta póliza de vía ley a los empleados, ¿ya? Dice acá, las remuneraciones máximas se calculan en función a lo establecido para el sistema privado de pensiones por la SBS. Creo que actualmente está en 9.900 y algo, ¿no? Y este se reajusta trimestralmente. Esa información la brinda la SBS y para saber uno en qué cantidad se encuentra o qué me correspondía, ¿no? Cada trimestre, ¿no? El importe que correspondía para cada trimestre, uno se puede apersonar o ingresar a la página web de la SBS y hacer la búsqueda, ¿ok? Tenemos acá cobertura de muerte natural, son hasta 16 remuneraciones sobre el promedio del último trimestre anterior al fallecimiento. Cobertura de muerte accidental son hasta 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable percibida en el mes previo al accidente. Cobertura de invalidez total y permanente por accidente, 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable percibida en el mes previo al accidente. Un mismo accidente no da derecho acumulativo de las indemnizaciones por invalidez total permanente y por muerte. Es decir, si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente ya indemnizado por invalidez total y permanente por accidente, no corresponde el pago de la indemnización adicional alguna. Los beneficiarios son los directos, hijos y cónyuge o compañera o compañero permanente, según lo señalado en el Código Civil. A falta de ellos, los padres, y a falta de ellos, los hermanos menores de 18 años de edad. De acuerdo a lo señalado en el artículo 7º del decreto legislativo número 688, en caso el contratante incumpla con el pago de la prima en el plazo y forma establecidos en la presente póliza, asumirá la cobertura del presente seguro. ¿Quién lo paga esto? Esto lo paga el empleador, ¿ya? En caso de cese del trabajador asegurado, este puede optar por mantener su seguro de vida, para lo cual debe solicitarlo por escrito a la compañía dentro de los 30 días calendarios siguientes al cese. De conformidad con lo dispuesto en el decreto legislativo número 688, el seguro de vida ley no contempla exclusiones, salvo el suicidio o las lesiones autoinfringidas. Documentos que se requieren para solicitar los beneficios del seguro de vida: partida de defunción, certificado médico de defunción, últimas 3 boletas de pago, inscripción al registro público del testamento o sucesión intestada, partida de matrimonio, documentos de identidad de los beneficiarios, atestado o informe policial completo y el certificado y protocolo de necropsia completo en caso de muerte por accidente. Exclusiones.
Suicidio, salvo que la póliza haya estado vigente ininterrumpidamente durante 2 años, en cuyo caso sí se cubre el suicidio, ¿ya? Guerra civil o internacional con o sin declaración. 3. En el seguro sobre la vida de un tercero está excluida la muerte dolorosamente provocada por un acto del contratante o beneficiario. 4. Cuando el asegurado intervenga activamente, directa o indirectamente, en actos delictuosos o como miembro de una organización terrorista o grupo sedicioso. Tabla de mortalidad. Es un registro estadístico de sobrevivientes de una determinada colectividad representada por la sucesión numérica de personas que a una edad de años se encuentra con vida y por defecto mostrará las tasas de muerte por edad de dicho grupo. En Perú, las expectativas de vida son para los varones a los 87 años, antes 84 años, y damas a los 90 años, antes 87 años. Las normas son dictadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y Sistema Privado de Pensiones. En la siguiente página tenemos un ejemplo de lo que es la tabla de mortalidad que se está utilizando. Y si ven ahí entre paréntesis dice Colombia, ¿no? Eso quiere decir que estamos utilizando una tabla de mortalidad colombiana, porque nuestra experiencia, lamentablemente, en los años que tenemos de seguro, y específicamente en los seguros de vida, no se ha podido establecer, ¿no? Esta tabla de mortalidad puede tener quizás hasta cerca de más o menos unos 100 años, por lo menos, ¿no? Entonces, eh, manejamos la tabla de mortalidad de Colombia. Sí, así es, desde el primer día. Eso fue lo que manifesté. Obviamente no dije el decreto de urgencia, pero está bien, es el 009-2020. Correcto, gracias, Amparo. Acá también otra tabla de mortalidad de 1965, ¿no? Que son, en base a estas tablas, es que se toma la experiencia o la expectativa de vida que tienen las personas y en base a ello se hacen las famosas estadísticas y cobros de las primas, ¿no? Primas y recargos adicionales. La selección de riesgos en el seguro de vida básicamente considera dos puntos de vista principales, ¿no? Mediante la ocupación y la parte médica, ¿no? En ocupacional, ¿no? En donde se analizan las características en función del giro o la naturaleza del negocio en el que se desempeña su labor profesional. Dos, médica, aplicable únicamente a los asegurados cuyas características no coincidan con los parámetros establecidos por la suscripción. Los riesgos asegurables y conceptos importantes pueden clasificarse en tres categorías: riesgos normales, riesgos subnormales y riesgos catastróficos. Se consideran riesgos normales aquellas ocupaciones que por sus características no presentan un riesgo agravado, como son empleados administrativos, recepcionistas, vendedores de tiendas por departamento, telefonistas, etc. 4. Riesgos subnormales se consideran a todas aquellas ocupaciones que por sus características están en mayor peligro del normal de sufrir algún siniestro, principalmente por riesgos de salud o combinación de afecciones. O sea, son personas que cuentan con enfermedades, ¿no? 5. Riesgos catastróficos. Se consideran aquellos en los que por el tipo de actividad se pueden producir varias pérdidas a consecuencia de un mismo evento. Ejemplo, asociaciones de artistas y grupos musicales, debido a que viajan continuamente en grupo, clubes y o equipos deportivos, personal de aviación, labores submarinas, producción y uso de materiales radiactivos, mineros, etc. Perdón, un ratito, por favor. Un momentito, ¿ya?
Ok. Continuemos entonces compartiendo la pantalla. Reserva matemática. Es la provisión que se constituye por los pagos excedentes recibidos en las primas niveladas y con lo cual la aseguradora hará frente a los compromisos por los riesgos asumidos. Intervienen factores como edad, ¿no? A mayor edad, mayor prima; mortalidad, factores que desvían los indicadores establecidos por ocupación y enfermedades, ¿no?, que adolecen las personas; tasa de intereses, la rentabilidad garantizada que se aplican a las primas; y el plazo, ¿no? Pago de primas. El monto, el monto de la prima no incluye IGB, ¿ya? La póliza está inafecta al IGB cuando el comprobante de pago se expide a personas naturales residentes en el Perú. La primera prima deberá ser cancelada dentro de los 30 días siguientes a la suscripción de la póliza, salvo que el asegurado haya realizado el pago en dicho momento. El pago de las primas siguientes vencen en igual día del primer mes o al periodo de cobertura correspondiente. La compañía podrá suspender la cobertura y posteriormente resolver el seguro por falta de pago de primas. Exclusiones principales. Enfermedades o dolencias preexistentes no declaradas en DPS y que no sean de conocimiento de la compañía de seguros, ¿no? Suicidio o intento de suicidio antes de haber completado desde su inclusión de manera ininterrumpida los 2 años como asegurados en la presente póliza. Por acto delictivo contra el asegurado cometido en calidad de autor o cómplice por el beneficiario o heredero. SIDA, pena de muerte o participación activa en cualquier acto delictivo o en actos violatorios de leyes o reglamentos, duelo concertado, servicio militar, así como en huelgas, motín, tumulto popular, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Detonación nuclear, reacción, radiación nuclear o contaminación radiactiva, independientemente de la forma en que se haya ocasionado la detonación nuclear, reacción, radiación nuclear o contaminación radiactiva. Participación como conductor, copiloto o acompañante en carreras o entrenamiento para carreras de automóviles, bicicletas, motocicletas, motonetas, trimotos, cuatrimotos, motocicletas náuticas, lanchas a motor, avionetas y de caballo, salvo que sean declarados en la solicitud de seguro o durante su vigencia y aceptados expresamente por la aseguradora en las condiciones particulares de la póliza, previo pago de la extraprima correspondiente. Viaje o vuelo en vehículo aéreo de cualquier clase, excepto como pasajero, en avión operado por una empresa de transporte aéreo comercial, legalmente autorizado o autorizada para el transporte de pasajeros y en vuelo regular, cuando sea consecuencia de actos de guerra, civil o internacional declarada o no, o servicio militar obligatorio, por violación de cualquier ley. Cuando participe en los siguientes deportes peligrosos: escalamiento de montaña, ala delta, esquí, caza submarina o similares, artes marciales, paracaidismo, parapente, ala delta, aeronaves ultraligeras, salto desde puentes o puenting o puntos elevados al vacío, boxeo y caza de fieras. Cláusula de participación de utilidades en los seguros grupales. Aviso del siniestro. El siniestro debe ser comunicado por escrito en el domicilio señalado por la compañía dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia del mismo o de la existencia del beneficio. Asimismo, la solicitud de cobertura deberá presentarse en el domicilio físico de la compañía. Presentar en original o con certificación notarial por muerte natural, partida de defunción, certificado médico de defunción, inscripción en registros públicos del testamento o sucesión intestada. Por muerte accidental, en adición a lo señalado, atestado o informe policial completo, informe médico ampliatorio, copia de la historia clínica, protocolo de necropsia, resultados del dosaje etílico y examen toxicológico. El reaseguro. Son contratos automáticos de aceptación obligatoria. Se deben diferenciar los tipos de seguros, ¿no?
Recomendable elaborar una hoja de cesión por cada asegurado al inicio. Tener presente que en algunos casos la primera prima no se cobra, producto del pago de la comisión que se hace al corredor de seguros. Reaseguro catastrófico por exceso de pérdida se establece en función a la prioridad o deducible, considerando la garantía o número de vidas afectadas en un mismo evento. Las acumulaciones pueden ser conocidas por viajes o desconocidas ocurrencias imprevistas. También considerar las acumulaciones probables, cuantificables probabilísticamente, y las acumulaciones aleatorias. Los eventos de muy baja frecuencia y la definición de catástrofe específica la garantía mínima es por 3 vidas. La rehabilitación de cobertura catastrófica, normalmente hasta 4 en un año, considerando la fracción que corresponda a la prima original. Se debe tener presente que la prima que se debe ceder al reasegurador es la prima de riesgo, no la neta ni la comercial. Por ejemplo, en el caso de una póliza a pagos limitados e iguales a 20 años. La suma asegurada que se debe declarar también es la realmente asegurada. Ejemplo, en el caso de vida con ahorro, en el transcurrir de los años se debe ir disminuyendo la suma asegurada, producto de los rendimientos que generan las reservas por las mayores primas pagadas inicialmente en el caso de primas iguales durante todo el periodo de cobertura. Contratos facultativos. Sujeto a evaluación por caso. Se deben diferenciar los tipos de seguro. Recomendable elaborar una hoja de cesión por cada asegurado al inicio. Con esto hemos concluido lo que es la lectura del seguro de vida ley, ¿no? O el seguro de vida. Vamos a continuar con lo que corresponde a la lectura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOA. Definiciones importantes. A. Accidente de tránsito. Es un evento súbito, imprevisto y violento, incluyendo incendio y acto terrorista, en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público, causando daño a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo automotor, en este caso los peatones, que pueda ser determinado de una manera cierta. B. Vía de uso público. Carretera, camino o calle abierta al tránsito de peatones y vehículos automotores. C. Vehículo automotor. Aquel que se desplaza por vías de uso público terrestres con propulsión propia, o sea, que tienen motor. D. Vehículo no automotor. Es aquel que no cuenta con propulsión propia, tal como remolque, acoplado, casa rodante, que circula por la vía de uso público jalado por un vehículo automotor o vehículo menor no motorizado u otro similar. E. Ocupante. Persona transportada en el vehículo automotor asegurado o que está en su interior cuando permanezca en reposo y o subiendo o bajando del mismo, que resulte víctima de un accidente de tránsito. El término ocupante comprende al conductor del vehículo automotor. F. Terceros no ocupantes. Persona que sin ser ocupante de un vehículo automotor resulta víctima de un accidente de tránsito en el que ha participado el vehículo automotor asegurado, como ya les dije, en el caso de los peatones, ¿no? G. Beneficiario. Persona con derecho a percibir las indemnizaciones previstas en esta póliza, que puede ser ocupante o tercero no ocupante o su heredero de conformidad con el numeral 7.4 de esta póliza de seguro y u otra persona que acredite tal derecho. Objeto del seguro. El seguro obligatorio de accidente de tránsito, más conocido como SOAT, fue creado para indemnizar a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, entre paréntesis peatones, de un vehículo automotor, que sufran lesiones corporales, muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente de tránsito, incluye incendio y terrorismo. Actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes personales. Coberturas. Los beneficios del SOAT son para cada persona ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor asegurado conforme a la siguiente tabla. Gastos médicos, cada uno hasta 5 unidades impositivas tributarias. Indemnización por muerte, 4 unidades impositivas tributarias. Invalidez permanente, cada uno hasta 4 unidades impositivas tributarias. Incapacidad temporal, 1 unidad impositiva tributaria.
y gasto de sepelio una unidad impositiva tributaria. Coberturas. A. Gastos médicos. Comprende la atención prehospitalaria, los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, el transporte al lugar donde recibirá la atención médica, hospitalaria y quirúrgica, y otros gastos que sean necesarios para la rehabilitación de la víctima. El pago se efectuará hasta el monto establecido. Los gastos médicos también podrán hacerse vía reembolso, directamente al centro o centros privados de salud que acrediten haber atendido a la víctima, en base a los convenios celebrados entre dichas entidades y las compañías de seguro. A falta de convenio, se reembolsarán de acuerdo a los comprobantes de pago que gire el centro de salud, debidamente sustentado con la historia clínica y demás documentos médicos que acrediten la efectiva atención del paciente. B. Muerte. La indemnización por muerte se pagará por el íntegro del monto señalado. En caso de muerte, serán beneficiarios del SOAT las personas que a continuación se señalan en el siguiente orden de precedencia. A. El cónyuge sobreviviente. B. Los hijos menores de 18 años o mayores de 18 años incapacitados de manera total y permanente para el trabajo. C. Los hijos mayores de 18 años de edad. D. Los padres. E. Los hermanos menores de 18 años o mayores de 18 años incapacitados de manera total y permanente para el trabajo. F. A falta de las personas indicadas precedentemente, la indemnización corresponderá al Fondo de Compensación de Seguros una vez transcurrido el plazo de prescripción liberatoria que indica la póliza del SOAT, que son 2 años. Para efectos del pago de la indemnización, el solicitante deberá acreditar que no existen beneficiarios con mayor prioridad que él para el pago de la indemnización, de acuerdo con el orden de precedencia estipulado, o que para su cobro se cuenta con autorización de ellos en caso de existir. Bastará para dicha acreditación la presentación de una declaración jurada suscrita ante funcionarios acreditados de la compañía aseguradora o con firma legalizada ante notario público. C. Invalidez permanente. La naturaleza y grado de invalidez o incapacidad serán determinados por el médico tratante. Si la compañía de seguros, el tomador del seguro o la víctima del accidente no coincidieran en todo o en parte con el dictamen, la discrepancia será resuelta ante el Instituto Nacional de Rehabilitación, entidad a la que se podrá recurrir dentro del término improrrogable de 10 días de conocido el dictamen del médico tratante, como única instancia administrativa, pudiendo el interesado adjuntar las pruebas o exámenes que estime convenientes. Se indemnizará conforme a la tabla contenida en el anexo del reglamento del SOAT citado en siguiente acápite. El pago de la indemnización por invalidez permanente no afectará el derecho a percibir la indemnización que corresponda por concepto de gastos médicos. Si liquidada una indemnización por invalidez permanente, la víctima falleciera a consecuencia del mismo accidente, la compañía de seguros liquidará la indemnización por muerte previa deducción del monto ya pagado por la invalidez permanente, total o parcial. D. Incapacidad temporal. Se indemnizará conforme a la tabla contenida en el anexo de reglamento del SOAT citado en siguiente acápite. Se deberá presentar el certificado médico expedido por el médico tratante. En caso de discrepancia entre el asegurado y la compañía aseguradora, dictamen o resolución administrativa firme del Instituto Nacional de Rehabilitación o laudo arbitral que decida o resuelva en definitiva sobre la naturaleza y o grado de la incapacidad temporal expedido por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud u otro centro de solución de controversias especializado en salud autorizado oficialmente al que se sometan las partes en conflicto. El pago por cada día de incapacidad temporal será el equivalente a la 30ª parte de la remuneración mínima vital vigente al momento de otorgarse la prestación hasta el monto establecido. El pago de las indemnizaciones por concepto de incapacidad temporal
no afectará el derecho a percibir la indemnización que corresponda por concepto de gastos médicos. Sepelio. El equivalente de hasta una unidad impositiva tributaria, en caso de sepelio en el que se incluye los gastos de transporte de la víctima. Tabla de indemnizaciones por invalidez permanente, total y parcial, ¿no? En la página 13 tenemos ahí las tablas, ustedes pueden ver, por invalidez permanente total, ¿no? Hay porcentaje. En la siguiente página, invalidez permanente parcial, sordera. Tabla de indemnizaciones por invalidez permanente total y parcial, ¿no? Miembros derechos e izquierdo. Esos son los miembros superiores y estos son los miembros inferiores. Acá, importante, unas aclaraciones. Por pérdida total, se entiende la amputación o la inhabilitación funcional total y definitiva del órgano o miembro lesionado. La pérdida parcial de los miembros u órganos será indemnizada en proporción a la reducción definitiva de la respectiva capacidad funcional, pero si la invalidez deriva de pseudoartrosis, la indemnización no podrá exceder del 70% de la que correspondería por la pérdida total del miembro u órgano afectado. La pérdida de las falanges de los dedos será indemnizada solo cuando se hubiera producido por amputación total o anquilosis y la indemnización sería igual a la mitad de la que correspondería por la pérdida del dedo entero, si se tratase del pulgar, y la tercera parte por cada falange si se tratase de otros dedos. Por la pérdida de daños o por la pérdida de varios miembros u órganos, se sumarán los porcentajes correspondientes a cada miembro u otro órgano perdido sin que la indemnización total pueda exceder del 100% de la suma asegurada. Las indemnizaciones de lesiones que, sin estar comprendidas en la tabla de indemnizaciones, constituyan una invalidez permanente, será fijada en proporción a la disminución de la capacidad funcional total, teniendo en cuenta, de ser posible, su comparación con la de los casos previstos sin tomar en consideración la profesión de la víctima. En caso de constar en la solicitud que la víctima ha declarado fuera zurdo, se invertirán los porcentajes de la indemnización fijada por la pérdida de los miembros superiores. Principales características. Todo vehículo automotor que circule por el territorio nacional debe contar con el SOAT. Los remolques acoplados, casas rodantes y otros similares que carezcan de propulsión propia estarán comprendidos en el SOAT del vehículo automotor que lo jala. No están comprendidos aquellos vehículos automotores que no cuenten con placa única nacional de rodaje. Cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente de tránsito sin importar la causa del siniestro. No se necesita un pronunciamiento de autoridad alguna para atender a las víctimas. El pago de las respectivas indemnizaciones se hará sin ninguna investigación respecto a la responsabilidad en el accidente. Las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de los accidentes. Exclusiones. Los causados en carretera de automóviles y en carreras de automóviles y otras competencias de vehículos motorizados. Los ocurridos fuera del territorio nacional. Los ocurridos en lugares no abiertos al tránsito público. Los ocurridos como consecuencia de guerras, eventos de la naturaleza u otros casos fortuitos o de fuerza mayor originados por causas ajenas a la circulación del vehículo automotor. El suicidio y la comisión de lesiones autoinferidas. Obligaciones del contratante. Declarar el verdadero uso del vehículo automotor. Mantener el uso del vehículo declarado en el certificado SOAT durante la vigencia de la póliza. Pagar la prima correspondiente contra entrega del certificado de seguro. Indemnizaciones. Las indemnizaciones se pagarán al beneficiario dentro del plazo máximo de 10 días, siguientes a la presentación de la última documentación, ¿no? A. Copia de la denuncia policial de la jurisdicción donde ocurrió el accidente en la que se deja con ocurrencia del accidente de tránsito. B.
En caso de muerte, certificado de defunción de la víctima, DNI del familiar que invoca la condición de beneficiario del seguro, y de ser el caso, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento o declaratoria de herederos u otros documentos que acrediten legalmente la unión o legalmente la calidad de beneficiario del seguro. C. Comprobantes de pago con valor tributario y contable que acredite el valor o precio de los gastos médicos en que se haya incurrido para el tratamiento de la víctima, como consecuencia de las lesiones sufridas y, de ser el caso, uno de los gastos de sepelio. Recupero de indemnizaciones. La aseguradora que pagó las indemnizaciones podrá repetir lo pagado de quien sea civilmente responsable del accidente, incluyendo el tomador del seguro, cuando por su parte hubiere mediado dolo o culpa inexcusable en la causa del accidente. Se considera que existe culpa inexcusable en los casos en los que el tomador hubiere permitido la conducción del vehículo a menores de edad. B. Personas a las que se les haya otorgado licencia de conducir o que teniéndola no la faculte a conducir el presente o conducir el vehículo asegurado. C. Personas en estado de ebriedad, de drogadicción o en situación de grave perturbación de sus facultades físicas y mentales. La compañía de seguros también podrá repetir contra el tomador del seguro cuando éste hubiera incumplido con pagar la prima de seguros a la compañía de seguros. B. Hubiera dado o permitido un uso del vehículo asegurado distinto al declarado anualmente contratar el seguro y que aparece consignado en el certificado de seguro. C. Hubiese permitido o facilitado la presentación de un reclamo fraudulento o ilícito de los beneficios del seguro por parte de terceros no beneficiarios del mismo, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales a que hubiere lugar. Infracciones. De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por Decreto Supremo número 016-2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el 2017, M28, que es una infracción muy grave, significa conducir un vehículo sin contar con la póliza o certificado del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, más conocido como SOA, según corresponda, o cuando estos no se encuentren vigentes. Puntos en contra del conductor, 50. Sanción de unidades impositivas tributarias, 12%. Medida preventiva, retención del vehículo. G25 grave. Conducir un vehículo sin portar el certificado de seguro obligatorio de accidente de tránsito o que éste no corresponda al uso del vehículo. Puntos en contra del conductor, 20. Sanción de unidades impositivas tributarias, un 8%. Y medida preventiva de retención del vehículo. Disposiciones importantes. De producirse un accidente de tránsito, el conductor, propietario del vehículo o, de ser el caso, del prestador del servicio de transporte, está obligado a dar aviso por escrito a la compañía de seguros, salvo caso de impedimento debidamente justificado. La compañía de seguros está obligada a recibir el aviso. Deberá dejar inmediata constancia a la comisaría PNP de la jurisdicción exhibiendo el certificado del seguro correspondiente. El transcurso del plazo de 2 años indicados no afecta a los plazos de prescripción establecidos en el Código Civil para que la víctima o sus beneficiarios puedan cobrar la indemnización que corresponda de quien sea civilmente responsable o, de ser el caso, de la compañía de seguros. El derecho que corresponda a las víctimas o sus beneficiarios no afectará al que se pueda tener según las normas del derecho común para cobrar indemnizaciones de los perjuicios de quienes sean civilmente responsables del accidente. Las víctimas de un accidente de tránsito y sus beneficiarios tendrán acción contra la compañía de seguros, no siéndoles oponibles las excepciones que ésta pueda alegar contra el tomador del seguro, que se basen en hechos o circunstancias imputables a este último. En caso de accidente de tránsito en que hayan participado 2 o más vehículos, cada compañía de seguros será responsable de las indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas en el vehículo por ella asegurado. En el caso que de alguno de los vehículos que participan en el accidente de tránsito no contasen con el SOAT,
el propietario, el conductor y, en su caso, el prestador del servicio de transporte responden solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, establecimientos de salud y compañías de seguros por el monto de los gastos incurridos y o indemnizaciones que estos hubieran pagado a los accidentes o a los accidentados frente a los cuales los sujetos antes mencionados resulten responsables. En caso de peatones o terceros no ocupantes de vehículos automotores, las compañías de seguros intervinientes serán responsables solidariamente de las indemnizaciones que correspondan a dichas personas o sus beneficiarios. El derecho de solicitar a la compañía de seguros el pago de las indemnizaciones o beneficios que se derivan del SOAT prescribe en el plazo de 2 años contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente de tránsito. El pago recibido como consecuencia del SOAT no implica reconocimiento ni presunción de culpabilidad que pueda tener el propietario o conductor del vehículo o prestador del servicio de transporte, ni servirá como prueba en tal sentido en caso de ejercitarse acciones civiles o penales. Los pagos de indemnización efectuados en virtud del SOAT se imputarán o deducirán de los que pudiere estar obligado el propietario o conductor del vehículo o prestador del servicio de transporte en razón de la responsabilidad civil que respecto de los mismos hechos y de las mismas personas le pueda corresponder según la norma de derecho común. En ningún caso será oponible a las víctimas y o beneficiarios del seguro las excepciones derivadas de los vicios o defectos del contrato, ni el incumplimiento de las obligaciones propias del contratante y o asegurado. La transferencia de la propiedad del vehículo que haya tenido lugar dentro de la vigencia de la póliza producirá el endoso automático del SOAT, sin la alteración de la cobertura, hasta el término de la vigencia de la póliza. En todo caso, el vendedor o el contratante del seguro deberá comunicar esta circunstancia a la compañía de seguros dentro del plazo de 5 días de ocurrido el hecho. Los centros médicos de salud, públicos o privados, están obligados a atender a la víctima con cargo al SOAT, cuya contratación será acreditada con la calcomanía adherida al vehículo automotor asegurado, materia del accidente o con el certificado de seguros que se porta en el vehículo. Adicionalmente, también ahora se tiene el SOAT virtual, que lo descargas en tu celular, lo envía a la compañía de seguros y lo puedes mostrar al momento de una intervención. Los pagos por indemnización por lesiones que se efectuarán directamente a la víctima y, en caso de imposibilidad de esta, a quien la represente. Fondo de compensación. Objetivo. El fondo tiene como finalidad amparar a las víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos que no hayan sido identificados y que se den a la fuga en el momento del accidente, únicamente mediante el pago de las coberturas que corresponden a gastos médicos y gastos de sepelio, hasta por los importes de cobertura correspondiente al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. B. Coberturas. Gastos médicos. Comprende la atención prehospitalaria, los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, el transporte al lugar donde se recibirá la atención médica, hospitalaria y quirúrgica y otros gastos que sean necesarios para la rehabilitación de la víctima hasta 5 unidades impositivas tributarias. Gasto de sepelio. Comprende el valor del féretro, carroza, nicho o tumba hasta el valor de una unidad impositiva tributaria. C. Plazo para reclamar los beneficios. Los beneficios que otorga el fondo únicamente podrán ser reclamados dentro del plazo de 4 meses de la fecha de ocurrencia del accidente de tránsito que conste en el parte o atestado policial respectivo. Bueno, estimados, con esto hemos concluido la lectura de los 3 recursos. Les agradezco su atención y nos estaremos viendo ya la próxima semana. Por favor, cumplan a tiempo con sus tareas y cuídense mucho. Nuevamente, muchas gracias por la atención brindada. Hasta luego.